Cambiar de paradigma de uno de hacer dietas y mandar dietas a uno no centrado en el peso es mucho más fácil si lo haces acompañada. Hola, bienvenidas a Nutrición que Libera, un programa en el que hablamos de bienestar fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas. Bienvenidas. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este podcast quincenal Nutrición que Libera. Soy la doctora Iracema Vázquez, médica especialista en nutrición clínica, y hoy quiero mencionar en particular que yo trabajo bajo un enfoque no centrado en el peso. Si ya tienes tiempo escuchando este programa, pues te habrás dado cuenta de ello, pero hoy en particular quiero nombrarlo porque justo vamos a hablar de ¿cómo se hace esta transición? Yo por muchos años me dediqué a dar dietas y a hacer reducción de peso y de repente pues dejé de hacerlo, ¿no? Y no fue de repente. Hubo toda una transición ahí y para eso invité a Gina Tajer, que ella ahorita nos va a platicar de un programa que tiene para ayudar a profesionales o cualquier persona que se dedique a atender a otro ser humano en una corporalidad, ¿no? Para brindarle una atención más compasiva y humana. Entonces, Gina, bienvenida a este programa. ¿Cómo te encuentras? Ay, Iracema, muchas gracias, muy feliz. Hola a ti, a todo tu público. Yo muy honrada de poder estar aquí y de compartir este espacio para hablar sobre un tema que creo realmente es importante para todo profesional de salud, pero para también todo ser humano que habita un cuerpo, porque esto nos afecta a todos, a todos. Entonces, gracias por este espacio y deseo de verdad que esto sea de valor para quien sea que lo esté escuchando. Ay, seguro que sí, seguro que sí. Sobre todo porque yo algunas veces he comentado en este espacio y en otros, que para mí hacer la transición fue difícil, ¿no? O sea, pasar de 11 años de carrera, mandando dietas para que las personas perdieran peso, creyendo que la reducción de peso era lo que iba a salvarnos del apocalipsis, ¿no? Y que estaba haciendo bien, encontrarme con, caray, igual y estás haciendo daño, igual y no es ético lo que estás haciendo, igual y tienes que transformar todo lo que has creído durante, pues, más de 11 años, porque tendría que ver la maestría, la carrera, ¿no? O sea, como por lo menos 20 años de mi vida, más el tiempo que yo estuve a dieta, ¿no? La Que vida. fueron como desde los 12 años, 13 años. Entonces, todos esos años estuve creyendo que tenía que adelgazar y luego creí que tenía que hacer que otras personas adelgazaran, ¿no? Entonces, pues no fue un proceso fácil y afortunadamente me encontré con la colectiva, me encontré con Lilia Graue, con Lupita Rosada, contigo, y eso me ayudó mucho a poder hacer esta transición con más paz. Coincido contigo porque yo tampoco lo hice sola y yo también, cuando di con Lilia, que de hecho es la creadora del programa del que vamos a platicar, eh, fue como si alguien me tomara de la mano. Y dicho esto, ella también hubo quien la tomó de la mano. O sea, esto no se hace solos. Ujú. Y fue mucho, no voy a decir más fácil, porque no es un proceso fácil, sin duda no es un proceso fácil, pero ayudó muchísimo a tener más claridad, a tener más empatía conmigo misma, más empatía con las personas con las que trabajaba. Entonces, creo que lo que estamos buscando es hacer comunidad y ayudarnos unos a otros. Aquí no hay verdades absolutas, sin duda. Claro, muchas gracias. Y bueno, entiendo que este programa que están corriendo ahorita es un programa que ya tiene tiempo, pues yo les comento, yo lo tomé en el 2019, me parece, y y quisiera preguntarles qué las motivó a desarrollar este programa y a llevarlo a cabo por más ocasiones, en el que ayudan a profesionales de la salud y a otras personas, como mencionamos, que atienden, que están al servicio de otro ser humano, para realizar el cambio de un enfoque peso-centrista a uno no centrado en el peso y sin dietas. Bueno, como había comentado antes, y me es súper importante aclarar, este seminario, quien lo crea es Lilia Graue, la doctora Lilia Graue. Cuando hablamos de nosotras, puedo explicar muy rápido, estamos hablando de la colectiva de liberación corporal y alimentación conectada, antes conocido como Mindful Eating México. De hecho, probablemente cuando tú lo tomaste todavía era Mindful Eating México. Ya es tema de otro podcast, el por qué se hizo el cambio, pero bueno. Es una colectiva creada por distintas profesionales de salud de muchas áreas. Entonces está
Lilia, que es médico, Lupita, que es nutrióloga, Lore, que es nutrióloga, ambas con maestrías y entrenamientos ahí en psicología de la alimentación, y Pili y yo estamos desde el área del coaching. Entonces hacemos trabajo multidisciplinario, nadie hace lo que no le toca y todas nos complementamos, ¿no? Entonces, desde ahí, pues tiene, digamos, un enfoque multidisciplinario y esto ayuda mucho porque cada una se enfrenta con situaciones distintas, pero con un hilo rojo, que es cómo acompaño a alguien desde un lugar pues más empático, más realista y más seguro, porque como decías, tú juras que estás haciendo algo bien. Dudo que la mayoría de las personas hagamos las cosas por querer lastimar, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta que no va por ahí y es un, ¿y ahora qué hago? Y creo que muchos nos hemos visto ahí y muchas personas se verán ahí y habrá quien no también, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la colectiva también llevamos ritmos y carreras distintas. Entonces, Lilia nos lleva ahí de gane muchos años. Ella empieza a darse cuenta antes que nosotros, es más, para cuando yo llego a la colectiva, yo ya había tratado de cambiar de paradigma. O sea, yo ya tenía esta idea del no pesocentrismo, pero no sabía bien cómo aterrizarlo. Y eso nos pasa a muchos también. Escuchamos podcasts como el tuyo, de pronto leemos algún libro, de pronto, ¿sabes? O sea, alguien sube un reel y esto me llama como que, ay, yo ya lo vi, ¿no? O sea, tengo que aceptarme a mí misma que ya he visto que esto no funciona. ¿Y ahora qué hago? O, que en mi caso, ya entendí que esto no funciona, encontré una corriente que me dice que esa es la solución, un programa, y me aboco al 100% y de pronto hay cosas que, muchas que sí, y otras que digo, ay, no necesariamente, pero entonces si esto no va, entonces lo otro tampoco, ¿o cómo le hago? Claro. Y ahí es donde yo encuentro a la colectiva. En ese momento estábamos siguiendo todas algo que muchos conocen que tiene cosas muy buenas, que es Salud en todas las tallas, pero Lilia siempre va un pasito adelante y es cuando empieza a armar este seminario. ¿Por qué? Porque mucha gente se nos acercaba y decía, ¿cómo le hago? O sea, no solamente pedían consulta personal, sino profesionales decían, a ver, yo sé que tú, especialmente Lilia, estás atendiendo de esta manera. Ella se forma con personas de otros países que van más adelantados, una de ellas Lucía Framor, que fue una de las creadoras de Salud en todas las tallas, y después dice, ay señores, como que aquí estas cositas no nos quedaron, y va más allá de. Entonces surge de ahí, ella comienza a hacer la primera edición quizás 6 años atrás, más o menos, y cada una ha sido distinta, está viva, va evolucionando. Ella lo da, me parece que el último fue en el 2020 quizá, y 2021, como ella sigue avanzando y está en una especialidad de dolor crónico desde la visión somática, dice, a ver, chavas, yo ya no lo puedo dar. Y todas dijimos, ¡ah! Pero es súper importante. Yo había colaborado con ella y había tomado todas las ediciones anteriores y era como quien la ayudaba, entonces era algo que yo había absorbido, digerido y quería más, y entonces dijimos, esto es muy importante y nos lo siguen pidiendo, y ahí es donde dice, bueno, ok, entonces pues somos una colectiva, entonces Lore y yo alzamos la mano, dijimos, va, lo hacemos juntas, una vez más, cada quien su trinchera. Yo tengo mucho que ofrecer desde el área del coaching y desde todas las formaciones que tengo, pero Lore tiene la parte clínica, de TCAs, de nutrición, que yo no tengo, ¿no? Entonces, hicimos ahí mancuerna, fue súper bonito. El año pasado, por cuestiones personales de todas, no se pudo, pero obviamente nos lo siguen pidiendo. Y no quiero decir, este es el único programa que existe. Y si no toman este, no harán el... No, este es el que tenemos nosotras para ofrecer. Es el que hemos trabajado estos años, es con el que hemos ayudado a decenas y decenas de personas, no solo profesionales de salud. Hay quien lo ha tomado para sí mismo. Para el argumento de decir, yo merezco respeto. Por esto. Increíble que lo tengamos que hacer así, pero conocer de esto ayuda, y entonces este año lo vamos a hacer pues diferente, pero eso es lo que nos motivó realmente, ir viendo cómo ayudábamos, primero con mentorías y después hicimos pues grupo y pues ahí sí.
Ok, ok. Y cometí un grave error, que fue no pedirte que te presentaras con nosotras. Gina es la segunda vez que acude a este espacio. Sin embargo, puede que no hayas escuchado aquel episodio. Entonces, por favor, cuéntanos tú en tu ámbito profesional, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo es que mezclas? O sea, porque claro que ya estamos entendiendo de qué va este seminario, pero tú cómo encajas aquí, qué es lo que haces en tu práctica con otras personas, ¿no? Claro, mira, pues un poquito como comenté, bueno, mi nombre es Gina Tajer, yo estoy formada en coaching en alimentación mente-cuerpo y tengo formaciones posteriores que complementan a esa, digamos, esa trinchera del coaching de psicología positiva y de integración somática de trauma. No quiere decir que de terapia de trauma, no, 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 pero sí que me he entrenado para poder identificarlo, dar base de seguridad y como parte de la colectiva y acostumbrada a hacer trabajo multidisciplinario, identifico muchas cosas si necesitan trabajo más profundo y pido ese apoyo o refiero. Me pasa muchísimo Mm, que ya que hago como el primer contacto, digo, esto no es conmigo, ¿no? O sí, mm, entonces, ¿qué hago yo? O sea, ¿qué significa ese nombrecito? Pues obviamente ayudo a personas a trabajar su relación con el cuerpo y la comida desde este enfoque no pesocentrista, ujú, siempre y cuando no nos topemos con un tema de TCA. Ahí entra Lore y entran otras nutriólogas maravillosas con las que contamos, o si hay algún tema de terapia, entonces eso ya lo trabaja terapia y de la mano ya trabaja conmigo el tema de relación cuerpo-comida. Soy parte de la colectiva, para mí eso ha sido maravilloso, es un aprendizaje impresionante y a la par, desde estos años del seminario, también doy mentorías a profesionales de salud mm. justamente para hacer este, este brinco hacia este nuevo paradigma. Ya las cosas muy específicas, si es un nutriólogo, ya, por ejemplo, lo pueden ver con Lore, pero toda esta visión de justicia social, de entender los sismos, de ver dónde estoy, relacionalidad, posicionalidad, todo eso, y cómo se puede ver la gordofobia, esta que está velada, cieguitas, todo eso lo trabajo con los profesionales que se acercan a ello y también una introducción a lo que es la alimentación conectada, que sin ser un programa que digamos, ya, este es y no va a haber otro, es en el que este momento se nos hace más congruente con lo Ujú. que nosotros, con los valores que nosotros tenemos como colectiva, y entonces sí que hay muchas herramientas que ha creado Lucía Framor que nosotras compartimos siempre con la intención de que se puedan adaptar. Entonces, en las mentorías trabajo muchísimo, bueno, y en las consultas, esta reflexión crítica, que Mm. sí me sirve, que no me sirve, que hay de eso, y esa es más o menos la dinámica con la que yo trabajo. Ok, ok, gracias, muchas gracias. Y me parece muy interesante ver que en este campo de ayudarles a los seres humanos a ya no estarse peleando con su cuerpo, con su forma física, pues van a saltar un montón de temas, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando empecé con todo esto, pues yo creía que todo era pues como de artículos de investigación por mi formación médica, y me di cuenta que se metían cuestiones feministas, cuestiones raciales y cuestiones de trauma, que dije, ah, caray, de esto no sé, ¿no? Entonces, por ejemplo, feminismo para mí fue un tema que pues claro que conocía, claro que había escuchado algunas cosas, pero yo jamás me identifiqué como una persona estudiosa del tema, ni tampoco que tuviera bases de eso, y de repente me di cuenta lo importante que era, y tuve que hacerlo, no porque fuera un mandato, sino porque para mí resultó importante meterme en esa área para mi práctica clínica, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo cuando entras en este mundo de cambiar tu forma de atender a otros seres humanos, pues te vas dando cuenta de que pues era como muy superficial la atención que tenías antes, porque cuando yo, bueno, por lo menos yo así lo siento, me centraba en el peso y veía laboratorios, cuerpo y ya, era lo único que veía, ¿no? Sí, como que siempre tuve esta intención de involucrarme más con las personas. De hecho, yo hice una formación en coaching nutricional porque quería como acercarme de otra forma al ser humano, pero cuando ya sufrían, ¿no? Porque pues no lograban estas metas de pérdida de peso, pues ya me atoraba yo ahí, ¿no? Entonces, me pareció muy importante buscar ayuda y afortunadamente caí en manos de la colectiva y me, me ayudaron a hacer este cambio.
tan importante en mi vida, ¿no? Dio un cambio total mi vida y el haber estado, porque yo tuve sesiones 1 a 1 con Lilia Graue y con Lupita Rosada, y mi vida se transformó, no nada más en lo profesional, que claro que ahora disfruto más lo que hago, sino se transformó mi vida, o sea, mi relación conmigo misma y con mi trabajo. Entonces es maravilloso hacer este cambio. Coincido contigo, algo que yo viví al tomarlo tantos años y que me comentan cada vez que hablo con alguien que lo tomó es no solamente impactó lo profesional, sino me impactó como yo ser humano. Y es que tiene, bueno, desde mi visión, necesita ser así, porque si no pasa por mí, no se vive, no se siente, o sea, si esa compasión, si ese escucha y si ese entendimiento no pasa primero por mí, no lo vivo, no es natural cuando se lo doy a otro, ¿no? Entonces, gran parte de la experiencia en el seminario empieza por nosotros y todos los ejercicios somáticos empiezan para nosotros. Claro. Y ya luego podemos incluso aplicarlo. Si alguien sufre, ok, no soy psicóloga, tú tampoco, pero sí que podemos dar un espacio seguro, sí que podemos ayudar a dar una herramienta de arraigo para que puedan después llegar y trabajarlo en terapia, en vez de sin querer, pues quizá retraumatizar o dañar más, ¿no? Entonces sí necesita pasar por nosotros. Gracias. Y bueno, ¿cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan los profesionales de la salud cuando intentan hacer la transición en su práctica? ¿Qué es lo que han observado? Pues yo lo que más observo es, ya caché que algo no es congruente, pero no logro ponerle pies o cabeza. O no tengo argumentos suficientes porque, a ver, vivimos en un mundo altamente gordofóbico y salutista, es decir, la salud es el fin de la vida. O sea, no estamos sanos para vivir, sino que vivimos para estar sanos. Y en ello tenemos toda la industria que nos vende ideas todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿eh? En elevadores, en la revista, en la tele, en el radio, todo el tiempo. Entonces, es como algo me hace ruido, pero luego escucho como el discurso colectivo y entonces ya dudo de mí porque más no tengo el argumento y no tengo como dos cosas. La ciencia es muy importante, o sea, sí que necesitamos de ciencia, pero la ciencia no lo es todo. Entonces, ni tengo las bases científicas para sostener esto que me hace ruido, ¿sale? Y también porque, bueno, desde mi experiencia no tenemos una sociedad que nos lo enseñe muy bien este tema del pensamiento crítico, donde también incluye el contexto y la experiencia de la persona. Por ejemplo, pues si tus laboratorios no dicen esto, pues ya está. En cambio, cuando yo empiezo a observar y le doy el valor a la experiencia, a lo que estoy viendo, al mismo nivel que claro que la ciencia, entonces ya como que algo cuaja. Cuando no tengo eso, cuando siento que solo vale la ciencia y además no la tengo, pues estoy como cojeando, ¿sabes? Y luego salgo y escucho lo contrario, es como una pelea interna muy fuerte. Y la otra es, ya me encontré con un programa de, no me gusta hablar de lados, porque justo lo que queremos quitar en la colectiva es los buenos y los malos, los que sí saben y los que no saben, pero digamos que encontramos un programa que es no pesocentrista y lo que te decía hace rato, pues hay muchas cosas que sí me hacen sentido, pero otras no necesariamente. Y quiero cuestionar, esto me ha pasado mucho, sobre todo con quien ya lleva carrera aquí. Quien nuevo es lo que te decía, pero quien ya lleva carrera y lleva años trabajando con ciertos programas muy estructurados, dicen, esto no me checa, pero no puedo ni preguntar, no puedo ni cuestionar, porque entonces hay de pronto en el activismo antidieta cierta reactividad, ¿no? Que ha tenido que ser así, porque obviamente pues tienen que estar rompiendo un paradigma antiguo, pero cualquiera que no esté de acuerdo, vámonos. Y necesitan espacios donde se pueda cuestionar, oye, ¿y si aquí sí? Digo, yo no sé, igual y no, pero les faltan espacios donde puedan expresar bien a bien sus dudas, porque no todo es tan blanco y negro. Entonces, esas son como las cosas que yo veo que dificultan de pronto el poder sumergirme en un paradigma distinto. Ok, claro, sí, todo me pasó. Todo lo que dijiste, yo. Oye, ¿y
¿qué beneficios han observado en los profesionales de la salud y en los pacientes de estos profesionales cuando cambian de un enfoque que ya no tiene báscula, que ya no tiene dietas estrictas restrictivas? Porque puede ser que se incluya un modelo de dieta en ciertos casos, ¿no? Muy particulares, pero no con el afán de que la persona cuente calorías y pierda peso. ¿Qué beneficios han observado? Voy a empezar con los pacientes, que en mi caso son consultantes, pero bueno, estamos hablando de seres humanos. Tú imagínate cuando llegas a una consulta, del tipo que sea, y la persona que tienes adelante, que es un profesional de salud, en vez de estar buscando un número y de asumir muchas cosas, nada más de ver tu cuerpo, especialmente si habitas un cuerpo no normativo, es decir, de una talla más grande de lo, entre comillas, esperado, cuando tú llegas y en vez de ser un número o una talla, y con eso ya casi sacaron tu historia clínica, tú y yo lo sabemos. Y tus hábitos, y tu personalidad, y tus traumas, porque hay todo ahí un bagaje que se le cuelga, a veces inconsciente, al tamaño del cuerpo, y llegas y en vez de eso, ese profesional te ve. Empecemos porque te ve. Te sientes visto. Te escucha. Quitamos el peso. ¿Qué sucede? Porque tú y yo lo sabemos. Yo hice 3 años de medicina nada más. Pero en esos años y en esas guardias que hice, no. Usted no me está diciendo la verdad. Usted no puede ser. Lo sabemos. Es así porque así se nos enseña. Yo no voy a culpar a nadie. Estamos señalando al sistema, no a las personas. Y entonces yo voy por una dolencia específica y muchísimas veces ni siquiera se me escucha. Entonces hay un montón de diagnósticos erróneos, ¿sale? Si eres de talla grande, no te van a... O sea, la estadística nos dice que es más difícil que te escuchen y que te diagnostiquen, ¿sale? O que te achaquen diagnósticos que ni tienes. Claro. Tú ibas, hay una broma, pero vas por el brazo roto y sales con una dieta, ¿no? Sí, y bueno. Y si eres de talla delgada, ojo que esto nos afecta a todos, obviamente más a las personas de talla grande por la violencia que hay. Pero si eres de talla delgada, uy, estás sano. Y no. Y entonces la estadística nos demuestra que en personas de talla grande se les dan un montón de diagnósticos de falsos positivos que no existían, además de no darle a lo que sí tenían, abundan historias. Y del otro lado hay un montón de falsos negativos, donde sí había algo, pero ya no sabía porque usted está muy fit. Entonces, ya desde ahí ya cambió mucho la cosa. Ahora, como persona de talla grande, si yo me siento escuchada, es más fácil que yo me apegue a tratamiento. Es mucho más fácil que yo pueda generar esos cambios que necesito generar para poder acompañar a mi enfermedad o mi condición, a veces simplemente acompañarlo porque son crónicas y ya estuvo. Claro. O sanarla, si es que es posible. Ahora, vámonos del lado del profesional. Tú y yo sabemos la presión que existe para saberlo todo y tener todas las respuestas. Por eso yo digo, no estamos juzgando personas, porque también del otro lado muchas veces es esta necesidad de dar la respuesta adecuada. Y si yo no la sé, a mí me enseñaron que el peso es el comodín de oro, ¿cierto? Y también me enseñaron, porque esto lo sabía, yo estuve en 3 años de medicina, no estuve en nutrición, pero he mentoreado suficientes nutriólogas para saber que se les dice, tú no te metas en nada de su vida y de su emocional, no escuches historias. Y obviamente no somos terapeutas, vuelvo al punto, pero sí que estamos frente a un ser humano. Quizá el meollo lo tendrá que ir a trabajar con el terapeuta, pero cuando tú permites que saque eso y se le ve como un ser humano, entonces incluso puedes ver la conexión que tenga con la comida, porque tú lo dijiste hace rato, todo está conectado. A mí me pasa muchas veces que llevamos 5 sesiones y no hemos tocado la comida, pero hemos trabajado un montón. Entonces, como profesional de salud, no tengo que saberlo todo. Claro. Estoy mucho más abierta a escuchar, más allá del cuerpo de la persona que estoy atendiendo. Y eso me da mucha más información. Y tengo una apertura de la otra persona que se siente segura. Entonces podemos trabajar mucho más lindo. Tú lo dijiste, me gusta mucho más lo que hago. A mí también. Cierto. Y sí, igual, ventajas que me nombraste de los 2 lados, check. Porque también a mí ya me ha tocado ser paciente de médicos no centrados en el peso. Y eso da una consulta totalmente distinta. Recientemente, esto no le he contado en ningún espacio, pero fui diagnosticada con un síndrome genético.
con un ortopedista que no se centra en el peso, ¿no? O sea, que no vio mi peso. Me dijo, y la consulta fue muy distinta, es Ana Serrano, seguramente la conoces, también ya fue Sí, invitada sí. al podcast. Yo sospechaba que tengo un síndrome que se llama Ehlers-Danlos, y sí, me dijo, sí, sí lo tienes, ¿no? Que es el que ya ve, es especialista. Y el tener una consulta, pues ir yo de paciente, porque yo ahí voy y le digo, yo sé del síndrome, lo que vi en la carrera hace 20 años, bueno, 15, ya no me acuerdo. Yo vengo como paciente a entender qué tengo que hacer, qué otras cosas hay que hacer, demás, y me revisó y todo, y el saber que no me van a subir a la báscula, que no me van a decir, ay, pues es que claro que te duele por esto, sino pues, tu dolor tiene estas explicaciones, el escucharme, ¿no? El preguntarme distinto, y ahora yo como paciente, pues claro que puedo ver las diferencias. También cuando fui paciente de Lupita, cuando fui paciente de Lilia, pues poder tener un espacio en el que no hay juicios de valor por tu salud o por cómo son tus hábitos y demás, pues es muy, muy distinto, ¿no? Entonces, sí, y evidentemente, pues lo que tú dijiste, los profesionales de la salud también me identifico, ¿no? Pero sí como paciente yo veo, afortunadamente ya tuve la fortuna de ir con alguien que no se centra en el peso y es totalmente distinto. Y voy con otros profesionales porque tengo muchas enfermedades en los que sí se centran en el peso y a pesar de que yo ya sé manejarlo porque tengo mucho en esto y tengo más herramientas, pues es incómodo que me pesen. Mucho. Es incómodo que me digan, ay, bajaste de peso, qué bien. No quiero saber. No quiero saber si subí, si bajé. No, no, no. Entonces sí es muy distinto, ¿no? Muy, muy, muy como profesional y como paciente. Yo también lo puedo compartir desde el ser paciente y mamá de pacientes. Ujú, ujú. Claro, sí, sí, sí. Y ahora, por favor, compártenos cuál es el contenido del seminario, qué temas, qué habilidades se van a cubrir para poder hacer este cambio de visión. Okay. Bueno, lo primero que quiero compartir es que en ningún momento pretendemos que con el seminario ya tienes para toda la vida. No, creemos que eso no existe, porque el conocimiento y las habilidades están vivas y se van generando. Pero sí que creemos que es una muy valiosa manera de comenzar a hacer la transición o de continuar y afinar. Entonces, una de las primeras cosas que vemos es este tema del pensamiento crítico. Suena muy obvio, pero por lo menos yo no lo aprendí. Y muchas de las personas con las que hemos trabajado tampoco. De hecho, se nos dice, la curiosidad mató al gato, tones para los preguntones, ¿no? O sea, como que socialmente está mal visto que alguien pregunte. Claro, hay formas de preguntar, estoy de acuerdo, pero aún así, algo que vemos, además del pensamiento crítico, es esta capacidad de generar empatía, donde muchas veces voy a poder entender que si la otra persona está reaccionando como está reaccionando, hay algo atrás, ¿no? Esto no quiere decir, a veces se confunde con entonces dejar que todo el mundo me hable mal. No, por supuesto, el tema del límite es muy importante, no lo cubrimos en el seminario, eso habrá que tomarlo en otro lugar, pero vemos, pensamiento crítico, todo el tiempo estamos incluyendo esta autocompasión y esta compasión y empatía hacia el otro porque estamos trabajando con seres humanos y es súper necesario tenerla primero hacia nosotros y hacia el otro. Esto lo hacemos con muchos ejercicios somáticos. Cada sesión comienza con un ejercicio somático distinto. Y sí que es importante porque lo que vamos a ver de teoría, que ahorita te lo platico, baje al cuerpo. Yo la viva, yo la sienta, porque si no me quedo acá y es muy difícil que yo pueda conectar con otro ser humano solamente desde acá. La cabeza es muy importante, pero no lo es todo. Pasando ya esta parte, revisamos temas como los ismos, ¿no? El racismo, el machismo, lo que es el patriarcado, el capitalismo, que tiene todo que ver porque nuestros sistemas, incluido el sistema de salud, está basado en ello. Y una vez más, no estamos diciendo ellos malos, nosotros buenos. Una de las cosas que vemos es que lo traemos todos dentro. Entonces empezamos a generar o a construir una maquinaria para poder revisarme constantemente y poder ir desmantelando o desarticulando eso de a poquito en mí, con la compasión suficiente de que no voy a acabar nunca, pero qué bueno que lo puedo ir trabajando todos los días. Esto le llaman la praxis. Solemos mucho, aprendo, aplico, y lo que supe es, y no, la praxis o la invitación es, aprendo, aplico, reviso, vuelvo a aplicar y aprendo otro poco, reviso.
Y esto para llevármelo allá afuera. Entonces, mucho de lo que hacemos nosotros en términos de estas capacidades de reflexión y de interiorización es comenzar a construir esta maquinaria para que se la lleven, porque no les vamos a dar todas las respuestas porque nadie las tiene. Pero si yo me llevo esta maquinaria donde yo pueda tener este discernimiento y cuestionar y buscar y comparar, entonces, si yo me topo con una situación a futuro, igual el seminario no me dio la respuesta, pero sí me ayudó a crear esta maquinaria para buscar mi respuesta, ¿no? Ahora, en temas de teoría, pues obviamente, como te decía, el capitalismo, racismo, machismo, todos los lugares de opresión a nivel social y también de privilegio a nivel social las trabajamos en nosotros. Nos salimos mucho de este bueno malo, de esta otredad, trabajamos mucho en eso constantemente, tocamos ciencia del peso, tenemos artículos, compartimos y seguro hay más. Entonces, la invitación es comienzo con esto, pero ya después voy jalando para que cuando yo lea un artículo, aplique mi discernimiento y mi capacidad crítica ahí. Y revisamos artículos tanto de grupos no pesocentristas como de grupos pesocentristas, porque de eso se trata. Y además vamos cachando el doble pensar, este famoso cherry picking, ¿no? Muchas de las estadísticas que vemos de salud es, la obesidad, la puedo poner entre comillas, vemos porque esas palabras son dañinas, está relacionada con, y nos vamos al artículo y, a ver, hubo una micro mención, pero no se vieron estas y estas y estas y estas variables. Y de ahí se sacó la aseveración. Entonces, insisto, no solamente vamos a dar algunas respuestas, sino que vamos a generar la capacidad de empezar a cuestionar después. También revisamos trauma. Es muy importante porque no quiero decir toda porque no quiero ser absolutista, pero me atrevo a decir que la mayoría de las personas que evitamos cuerpo grande, por el simple hecho de evitarlo en la sociedad en la que vivimos, tenemos algún tipo de trauma al respecto. Obviamente esto depende mucho de mis condiciones de vida, mi tipo de cuerpo, otras cosas como mi raza, pero es importante entender cómo se presenta y además qué impacto tiene para la salud, porque siempre es por salud. Y qué curioso que cuando yo voy a un médico y me violenta, queriendo o sin querer, y puede hasta retraumatizarme, queriendo o sin querer, va a ser lo opuesto, va a lograr lo opuesto que estaba buscando, que era mi salud. Entonces, ir a estos espacios seguros, de hecho, evita que sigamos dañando la salud de las personas con rasgos oprimidos, ¿no? Entonces, nos ayuda a empezar a ver cosas que antes no veíamos. Y a cuestión, eso sí, ahora me dicen, Gina, es que ya ahora salgo y veo por todos lados, sí. Sí. Y es incómodo, sí, y cuestionamos hasta la sopa, sí, pero de pronto veo otra realidad. Hay quien me dice, es como salir de la Matrix. Le digo, sí. Entonces, vamos revisando también el origen de estas palabras, ¿sabes? ¿Qué es medicalización? ¿Qué es el salutismo? ¿Cómo está formado nuestro sistema de salud? ¿Cómo puedo dañar o mejorar o ayudar a la salud de una persona por el simple hecho de cómo me presento ante ella? ¿Qué son los eventos adversos en la infancia? Y muchas veces son las causantes de las enfermedades que le checamos al peso. Entonces, amplía nuestra perspectiva de lo que es salud, de lo que es peso y muchas otras características oprimidas que sin darnos cuenta podemos utilizar para dañar a otras personas y a nosotros mismos. Claro. Y fíjate que te escucho y se me ocurre que si tú eres un profesional de la salud que ya tienes unos años en esto y te surgen estas cuestionantes, ¿no? De a ver qué tiene que ver los eventos adversos en la infancia con diabetes, ¿no? Pues que sí, que tengas algo que a mí me gusta mucho, voy a responderme con esto, de este movimiento es que para mí fue mucho más hubo más apertura que en el pesocentrista. O sea, me refiero a que los egos en medicina son infladérrimos, ¿no? O sea, te codeas con los egos de otros doctores en los congresos y en los hospitales y no hay lugar a dudas. O sea, ¿cómo crees que no vas a saber de ciertas cosas que ya deberías de saber, ¿no? Y en cambio en este movimiento, pues como yo llegué sin saber nada, pues todo tenía dudas y me acerqué a muchas personas a preguntar. Y creo que eso a mí me sirvió para, pues, bajar mis barreras de, yo lo sé todo. Y me di cuenta que las personas que me contestaron, nunca me contestaron, por lo menos a las que yo me acerqué,
con ay, ¿no sabes? ¿Cómo no lo sabes, no? Entonces, si tú llevas ya, no sé, 1 año estudiando esto, 2 años, pero hay ciertas cosas que dices, es que todavía no les encuentro sentido, pues que tengas pues igual le llamaría como apertura o que este reconocimiento de que pues hay otras personas que te pueden ayudar a encontrarle sentido, ¿no? Entonces, no porque digas, ya hice la transición, ya debería de saberlo todo, eh, siempre vamos descubriendo cosas nuevas, ¿no? Y aquí pues está fácil que ya lo tienes todo integrado en un seminario y de ahí puedes tomar pauta porque yo me acuerdo cuando lo tomé, hay artículos y libros que leí años después, ¿no? Porque en ese momento no me dio tiempo o no les entendía los términos, ¿no? Era no, esto todavía no lo entiendo, me eran muy complicados y ya años después los leí y dije, ahora sí ya lo entiendo, ¿no? Pero ya tenía el material y como la base de cómo analizar ese tipo de artículos, ¿no? Sí, totalmente. Por eso yo lo tomé todos esos años y cada año aprendía cosas nuevas, además de que sí que fue aumentando y fuimos moviendo y fuimos añadiendo. A veces, ese primer punto que no entendí, hay artículos densos, sí que los hay, pero los vamos revisando desde esta forma muy suavecita, ¿no? Y muy empática y es como, no te preocupes, ahorita no lo entiendes, déjalo vivo, porque de verdad, para mí el conocimiento está vivo y entra al cuerpo. Entonces, por eso metemos este trabajo somático en esta última edición, porque muchas veces en ese momento donde conectas, son 5 minutos, 10 minutos, ¿no creas? Ya me cayó el 20. ¿Sabes? Cuando calmamos un poquito a la mente y entonces eso va en congruencia con esto que queremos hacer con las personas. Puede ser que al principio no lo entiendan, a veces no te ha pasado, bueno, como médico es difícil, pero ¿cuánta gente no llega con miedo porque no le va a entender al médico, porque, ¿sabes? Se siente como que de otro planeta y cuando se topa con un ser humano y cuando tú te hables desde ese ser humano, puedes hasta expresar la información diferente, la misma, pero desde un lugar mucho más digerido. Entonces tratamos, especialmente en esta última edición, de digerirlo muchísimo, muchísimo. Qué bien, qué bien. Y ya hablamos de cómo se benefician los médicos o los profesionales de la salud cambiando de enfoque y los pacientes. Y la relación entre el paciente y el tratante o quien sea que lo está atendiendo, ¿cómo se beneficia de estos cambios? Pues yo lo que siento es que se quita una barrera enorme. Dejamos de ser de planetas distintos. Es verdad, yo tengo un conocimiento que tú no tienes, pero tú tienes uno que yo no tengo, porque nadie conoce mejor a la persona, al consultante, que el consultante mismo. Y entonces podemos hacer equipo. A diferencia de, aquí está su hojita, ándele, y hágalo bien, ¿no? Y si no te regaño. Y te regaño justo estos egos y esta necesidad de cumplir y cubrir el papel que ya se me puso. No porque seamos malas personas. Cuando se quita esa necesidad, ni siquiera es necesidad, como ese deber, y puedo mostrarme desde un lugar donde soy un ser humano y tengo esto para apoyarte, y tú tienes esto para que hagamos esta sinergia, es otra cosa. ¿Cuánta gente no se cierra cuando está nervioso, cuando está tensionado? O sea, es que es fisiología. El cerebro no funciona igual. A mí que me digan lo que quieran de que trabajamos mejor bajo presión, pero el bagaje de conocimiento que tenemos y de recursos no es el mismo cuando estamos en peligro o en supervivencia de mi ego, si tú quieres, que cuando puedo abrirme. Entonces, con los límites necesarios, por supuesto que no se trata de que entonces ya vayamos a echarnos siempre el café, no estoy diciendo eso, pero se diluye esta superioridad y podemos trabajar en equipo. Nadie va a poder darnos mejor información que el consultante mismo, porque es quien mejor conoce su historia. Y entonces a partir de eso que nos da, solamente, o yo creo que es más fácil, si yo me posiciono, ¿no?, a la par y escucho y todo, funciona mucho mejor. No sé si a ti te pasa, pero los resultados que yo he tenido a partir de que trabajo así son completamente diferentes. Claro que eso implica que no hay un ABC. No trabajo igual con todo el mundo, no. Y eso asusta. Sí, sí. ¿Por qué? Porque cada caso es distinto, porque cada contexto es distinto, cada biología es distinta y cada contexto es distinto, y los recursos con los que cuenta cada persona es distinto. Yo no le puedo decir a alguien, tienes que comer 300 gramos de salmón a la semana, sí o sí. Y si esa persona tiene 2 trabajos, ¿cómo le hago? Claro. ¿Sabes? Entonces, no, pues cambia todo.
se abre mucho más, tú te abres más y funciona más lindo. Claro, estoy totalmente de acuerdo. A mí me sorprende todos los días que trato con una persona cómo reconozco mejor también incluso mi propio sentir estando en consulta, ¿no? A ver cómo me siento. Hay veces que digo, hoy no tengo ganas de hablar de ciertas cosas, no sé. O hoy tengo ganas de, con todos los pacientes, tocar este tema que acabo de leer y se me hace súper interesante. No sé, o sea, como que ya me reconozco a mí misma más y eso me hace ser más cuidadosa conmigo también. Y eso pues creo que es muy valioso también. Ujú. Hombre, si hablamos de salud, no me gusta tanto usar esa palabra por la connotación social que hoy tiene, pero si hablamos de bienestar, necesitamos empezar por nosotros y eso no quiere decir que tengamos que hacer el ABC de lo que hoy se entiende por ello, ¿no? Sino escucharme y decía una de mis maestras de integración somática, dice, tú eres tu herramienta más importante. Ujú. Si tú no estás bien, es que no le puedes ofrecer nada a la otra persona. Entonces, tienes que empezar por ti. Imagínate, si no, ¿cómo voy a hablar yo de bienestar si no lo procuro en mí? Ujú. ¿No? Como sea que eso se vea para cada quien y sabiendo que Claro. no trabajamos perfeccionismo, Mm, ujú. ¿no? Sí, claro, Bien, necesario, lo trabajamos. súper. Ok. Y ahora te quisiera preguntar, si nos están oyendo profesionales de la salud que dicen, ay, como que tengo ganas de cambiar, pero no sé por dónde empezar, ¿qué consejos les darías? Yo les diría que busquen ayuda y buscar ayuda se puede ver de muchas formas. Escuchar tu podcast, ¿sí? Seguir cuentas de gente que les llame y que se escuchen. Esas campanitas, esa incomodidad también, la incomodidad es súper valiosa, ¿no? Y la escuchen y entonces ir buscando personas, organizaciones, programas, libros de personas que ya hayan avanzado un poquito ese camino. No quiere decir que yo tenga que seguir su camino, pero sí que me pueden mostrar un panorama, porque a veces yo no puedo ver aquello que no conozco. Entonces, empezarse a empapar, empezar a escuchar qué sí les viene bien, qué no. No se tienen que casar con un programa, con una corriente y con un movimiento. Dense chance de cuestionar y decir, mira, de eso que dijo Gina, esto y esto sí, pero eso no. O porque no sea adecuado para su realidad, o porque simplemente no están de acuerdo y ustedes, voy a sonar raro, pero tengan otros datos, ¿no? Perdón que salga así, pero... O porque todavía no hace ruido y quizá en 3 años, que nos ha pasado a ti y a mí, haga ruido. Pero entonces ir buscando, dense la oportunidad de decir, no sé, esta mirada del principiante que a lo largo de los años de entrenamiento es como si luchara para quitarme porque no quiero ser principiante, porque está mal visto ser principiante en nuestros gremios, cuando realmente es maravilloso poder abrir mi mirada de principiante con toda la curiosidad del mundo y decir, no sé, a ver. Y bueno, si ya quieren tomar un paso más en forma, una vez más, no es que sea el único programa, pero está disponible este programa, ¿no? Y lo pueden tomar y de ahí tomar lo que les venga bien. Mira, si dicen esto sí y esto no, ya usaron discernimiento crítico, ya ganamos. ¿No? Sí, yo me acuerdo que cuando lo tomé, justo estaba haciendo Lilia un cuestionamiento hacia salud en todas las tallas, alimentación intuitiva, mindful eating, que a mí me cayó como bomba porque fue de, oh, es lo que yo estaba leyendo, esto es lo que yo estaba empezando, pero justo para mí fue muy útil oír como diferentes lados de este otro lado de la moneda, ¿no? O sea, digamos que me fui, me acuerdo que ella tenía un ejemplo de alguien sentado en una barda que se va a pasar de, como que está en medio y o se brinca de un lado del otro, ¿no? Entonces yo ya me brinqué hacia el lado de no centrarme en el peso, pero ya que caí ahí fue de, oh caray, aquí también hay diferentes cosas que puedo tomar para mí, no tomar, tomar para usar para mis pacientes, no usarlas, ¿no? No casarme con ciertas cosas. Y eso me dio, primero como un poco de angustia, pero después ya me dio paz, porque dije, no tengo que casarme con algo, a diferencia de cuando sea mi otra práctica profesional, en la que sí estaba de el peso es lo que tenemos que combatir y entre más estricto y doloroso sea, mejor, ¿no? Y yo estaba centrada en eso.
¿no? Y ahora no, ahora utilizo diferentes herramientas que he ido adquiriendo estos años y digo, mira, esta me gusta ahorita y creo que aplica muy bien, pero con este paciente no, creo que con este sí tenemos que usar estas otras, ¿no? Y ese tener la oportunidad de observar que había varias pues, pinturas, no sé, que observar en este otro lado, también me ayudó mucho a decir, mira, no tengo que decir, bueno, pues yo soy Hayes y entonces cualquier persona que esté en contra de Hayes está mal y yo solo aplico Hayes, o sea, que salgo en todas las clases en inglés, y ya, o sea, no, puedo tomar algunas cosas, no sé, o sea, como que sí, ya después fui acomodando en mi mente y a mi alimentación conectada también actualmente es lo que más me parece en este momento, lo más idóneo con lo que hago yo, ¿no? Claro, y aún así conozco personas que necesitan, por ejemplo, algo más estructurado y está perfectamente bien, porque además somos cambiantes. No puede ser que siempre coma lo mismo, ni esté lo mismo, piense igual. Entonces, creo que es una flexibilidad y da opciones. Creo que da opciones y nos ayuda a empezar a entrenar una brújula. Más allá de decir, ahí está tu paquete, con esto vas a trabajar toda la vida. No, pero sí empezamos a construir o a conectar con nuestra brújula y desde ahí, pues no hay límite, ¿no? Porque además somos, o sea, todos los seres humanos somos diferentes. Entonces, nuestros pacientes necesitan cosas muy diferentes, unos entre otros, ¿no? Claro, sí. Y ahora, hablando como profesional de la salud, educada en un medio en el cual los artículos y demás eran súper importantes, ¿cómo se utiliza la información científica para respaldar este enfoque no centrado en el peso en la formación de otros profesionales de la salud u otras personas que acompañan personas? Bueno, como te decía, creo que sí tiene un lugar muy importante. No es el todo. Me encanta que así como nos metemos a la ciencia, también tomamos mucho del conocimiento y los saberes, lo llama Lilia como el indígena, como este que se ha dejado atrás y que se ha sacado solo porque no pasa por o nadie lo ha investigado desde el modelo científico, ¿no? Entonces, aquí solo tomo una cosa y saco la otra. Pero bien que, claro que los artículos científicos nos ayudan muchísimo, especialmente cuando vamos o queremos entender el por qué hace daño tener un modelo pesocentrista. Sencillo. Y uno de los que más me gusta a mí estuvo hecho por un grupo gordofóbico. Es decir, fueron contratadas para demostrar qué dieta era la mejor de todas porque necesitaban incluirla en un programa social. Y cuando ese grupo de grandes científicas no encuentra una sola, lo dice, explique por qué. ¿Qué más buscamos? ¿Sabes? Y entonces me encanta a mí poder empezar a revisar y decir, a ver, puede ser que a veces yo dude de mí porque nos han enseñado mucho a que si lo que pensamos no coincide con el status quo, pues nosotros estamos mal, ¿no? Entonces, eso también lo trabajamos. Pero aquí está el papel, o sea, ya se están haciendo las revisiones. Hay un montón. Eso no quiere decir que entonces me case y todo lo que dijeron es, de hecho, cuestionamos varios párrafos de ese artículo, porque a pesar de no haber encontrado, continuaremos, y además encontramos que hacen daño, pero continuaremos buscando. Entonces, cuestionamos los discursos, no las personas, ¿sale? Pero sí te ayuda muchísimo a ver esto. Y cuando empiezan a ver todos los elementos que están involucrados y nos damos cuenta cómo de pronto estaba sesgado, ¿no? Así como cuestionamos algunos de los artículos no pesocentristas. También, ¿por qué? Porque todo parte de muy buenas intenciones, pero pues estamos asumiendo que toda la salud está en los hábitos. No necesariamente. Y entonces utilizamos otra fuente científica, ¿no? Por ejemplo, en este caso, una asesora de la OMS, donde saca porcentajes y ahí están, pero nadie usa ese dato, no lo usa nadie. ¿Por qué? Porque probablemente no conviene, lo que te decía, para otros que venden, qué sé yo, fármacos o lo que sea. Entonces, claro que lo utilizamos. Además de que es importante, porque la ciencia da mucho valor, si vas a hablar con alguien que solo habla ese idioma, necesitas poder hablar ese idioma. Claro.
No es que sea el único, y no es que sea el único valioso aquí, pero hay gente por cuya formación, forma de ser, forma de pensar, solamente va a hablar ese idioma y es importante que lo tengamos. Y aquí vuelvo a insistir, el seminario también está abierto para seres humanos que lo quieran tomar para sí, porque me ha tocado quien lo toma para sí, para tener el argumento de decir, no, espérate, es mi derecho y además, no, ¿sabes? Que aún sería su derecho. Y cualquier persona puede decir, a mí no me molestes con esto, es mi tema, pero bueno, como no tenemos una sociedad que se reconozca por respetuosa, especialmente cuando se trata de corporalidad, pues cuando yo tengo este argumento es, espérame, ¿no? ¿Sale? Entonces sí que lo utilizamos, es importante. Qué bueno que lo mencionas porque sí. O sea, creo que los que hemos sido criados en el mundo de el método científico, que claro existe, ¿no? Pero y tiene su utilidad y demás, pero pues la ciencia ha respaldado cosas monstruosas a lo largo de la vida, ¿no? Y que después de años decimos, ay, chin, ¿cómo dijimos eso, no? O cómo sustentamos eso. Pero pues sigue siendo como una fuente de información, entre comillas, segura, el decir, bueno, pues es que lo leí en esos artículos, ¿no? Y de estas revistas. Entonces, pues, qué bueno que existe que sí existe, ¿no? Que no es, yo siempre les digo, no es solo un movimiento social, no es solamente un movimiento de yo quisiera que todos nos amáramos y fuéramos felices, no, hay sustento de daño biológico cuando haces este tipo de prácticas. Sí. ¿No? Yo creo que la primera vez que escuché no es ético dar dietas, yo dije, caray, ¿cómo que no es ético? O sea, ya nos metemos con que incluso hago daño si lo hago. No solo no funciona, sino estoy dañando. Para mí fue un super shock, ¿no? Y ya que lo entendí, que lo entiendo ahora ya, pues ya soy muy feliz con ese pensamiento, pero en su momento, pues me dolió, me dolió. Claro, porque tenemos, o sea, todos los seres humanos, una dificultad enorme de cambio de paradigma. El paradigma son las ideas, bueno, como las que yo veo el mundo, y de pronto me la cambias con algo tan común y tan hablado como es el peso y la dieta. Es fuerte. Es fuerte y por eso insisto, no es algo que yo recomiende hacer sola. Sí, yo soy muy autodidacta y la verdad es que yo ya me estaba jalando la greña y fue muy lindo poder llegar a la colectiva porque es que yo ya no, o sea, era como, entonces la vida no es como yo lo pensaba, ¿sabes? Entonces sí creo que es importante el acompañamiento, porque sí que se generan muchísimas emociones, muchísimos pensamientos que merecen ser recibidos y merecen ser digeridos antes de que yo pueda siquiera trasladarlos a otra persona. Ay, pues estoy muy contenta platicando de todo esto. Y para cerrar, me gustaría que nos dijeras un mensaje final acerca de cómo es, cómo verías el futuro relacionado con esto, o algún mensaje a los profesionales de la salud o a las personas que se acercan a profesionales. ¿Qué nos puedes decir? Pues mira, yo creo que de todo lo que podríamos hablar y que nos podríamos quedar horas aquí, porque esto a mí me parece apasionante. Si bien es verdad que no queremos dar ninguna verdad absoluta, porque no creo que existan en general, sí hay una que yo sí me he comprado y con la que yo me manejo profesionalmente y en la vida. Y es que más allá de cuerpos, estado de salud, colores de piel, estado socioeconómico, académico, como quieras y mandes, el rasgo que quieras, todos, absolutamente todos, merecemos trato digno y respeto. Todos. Entonces eso creo que da para mucho, porque sé también que en el camino los profesionales de salud que estén considerando, ya sea que apenas las campanitas empiezan a sonar o ya sea que estén más avanzados, o pacientes mismos, sí que se van a topar con gente que por más que le presentes las pruebas, estas científicas, no los vas a sacar de ahí. Es un proceso muy difícil. Es mover lo que está dentro y no todos estamos listos para hacerlo o no queremos. Sin embargo, y esto no es mío, este es de la maestra de una maestra, ojo, ¿vale? Pero utilizando esta verdad, que para mí sí es verdad absoluta, cada vez que nos topamos con alguien que me vale, pero no, la gordura se tiene que quitar, ¿verdad? Si hoy sabemos
y hay suficiente, eso sí, hay evidencia y el trauma ya hoy ya entra como que en algo más famosón. Si hay evidencia que el avergonzar, humillar, regañar, atemorizar a alguien daña su metabolismo y lo daña a nivel genético, ¿sale? Lo sabemos. Hoy ahí está. Entonces, si lo que nos importa es su salud, más allá de si estoy de acuerdo o no, que baje de peso, que sea, entonces no voy a hacer algo que lo siga dañando. Merece trato digno y respetuoso. Me gusta su corporalidad, ¿no? Esté de acuerdo en que pueda ser sano en el peso en el que está o no. Si yo sé que al avergonzarlo, dañarlo, etcétera, voy a dañar su biología, deja pensar el que todos merecemos ese respeto, nada más para poder decir que sí me interesa la salud de alguien. Entonces, si realmente nos interesa la salud de la gente, empecemos por ahí. Esa sí es mi verdad absoluta. Le he dado vueltas y no la encuentro por donde me voy a atrever a compartirla como una verdad. Wow, me encantó, gran frase para cerrar, bueno, gran idea para cerrar, ¿no? Estoy muy, muy contenta de esta plática que tuvimos. Cerremos con dónde encuentran información del seminario y a quiénes están dirigidos. Bueno, pues está dirigido a cualquier ser humano que habite un cuerpo. Es verdad que por momentos nos vamos a centrar un poquito más en la clínica. Yo que soy ñoña se me hace súper interesante. No hablamos de cosas raras. Todos los ejemplos que usamos les sirve a cualquiera porque ahí hay gente de todas las trincheras. Entonces, a menos que por 5 minutos digan, eso pues no me interesó, pero está dirigido a cualquier ser humano, ¿sale? Por supuesto, con especial atención a profesionales de salud y personas que trabajen con otras personas, ¿sí? Pero cuando hablamos de respeto, sin importar tu profesión y tu edad, te toca, ¿sale? ¿Y dónde pueden encontrar información? Bueno, asumo que vas a poner la liguita, ¿sí? De la página del seminario, entonces yo les diría, sigan la liga que les pone Iracema, me imagino que la vas a poner aquí, he visto que a veces la subes en redes, a través de esa liga, entran a la página donde viene la información, y ahí viene el poder suscribirse, hay una clase de prueba gratuita que es como la introducción para que la puedan tomar. Es una probadititita. O sea, yo sé que está buenísima y que hay gente que entra y me dice, no, bueno, wow, ya está. No, es una mini probada para que sientan de lo que vamos a tratar, pero así el grueso, los artículos, todo ya está dentro. Entonces, a ti mencionar que en noviembre ya toma su precio original. Ahorita estamos dando el precio de lanzamiento de esta edición, porque esta vez va a ser on demand. O sea, ya está todo en la plataforma, lo pueden hacer a sus tiempos. Algo que nos pasaba mucho es que gentes de otros países con distintos usos horarios no les daba el horario de la clase, ¿no? O iban a salir de viaje y solo iban a poder empezar a la mitad. Entonces, lo que hicimos fue hacerlo on demand. Tienen 6 meses para hacerlo, está súper rico. Nosotros nos lo echamos en 4, tienen 6. Y pueden descargar todos los artículos, los PDFs. Hay un par de ejercicios somáticos que pueden bajar. Lo que no se puede bajar son los videos, pero tienen 6 meses para darle a los videos todo lo que quieran. Y vamos a tener mínimo una sesión de integración de Q&A en vivo en esos 6 meses para que también puedan pues conectar, hacer comunidad y obviamente resolver cualquier duda que tengan, porque van a surgir dudas, normal. Claro. Esperamos que surjan dudas. Claro, qué increíble. Sí, en mis redes sociales, en mi página de Instagram, está un link. Si te metes al link del perfil, es de Linktree, si te metes, viene hasta arriba la opción de que te metas al seminario y te dirige a la página del seminario. Lo voy a poner en las notas del episodio. Este episodio sale en septiembre 2024, entonces todavía tienen tiempo de adquirir el precio de lanzamiento. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gina. Yo, como siempre, encantada de platicar contigo. Gracias por regalarme este tiempo y por regalarnos esta información acerca de lo que es la transición, porque si bien hablamos del seminario, pues también creo que, como bien lo dijiste, escuchar a otras personas que están viviendo esto ayuda a identificarte, a no sentirte tan sola o solo, y eso pues es muy valioso. Coincido contigo. Gracias a ti por abrir este espacio, por permitirme compartir esto, y a todos los que lo están escuchando, gracias, porque si lo están escuchando es porque les interesa
crear un mundo con lugares más seguros y más respetuosos. Así que desde el fondo de mi corazón, como profesional, como paciente, como mamá, gracias. Muy bien. Pues bueno, pues si te gustó este episodio, por favor califícalo. Recuerda que hay plataformas en las que sí puedes calificarlo. Te agradezco mucho porque eso hace que sea más visible a otras personas. Y recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, en Instagram como dra.iracema.nut, o sea, doctoriracema.nut. Y puedes visitar mi página web, nutricionquelibera.com. Y como ya te conté, voy a dejar los datos de Gina en el episodio por si también quieres contactarla ya directamente para hacerle preguntas sobre el seminario. Puedes contactar por la liga del seminario y pues esperamos verte por ahí para que no te pierdas esta gran experiencia. Y si quieres tener consulta 1 a 1 conmigo, también puedes buscar ahí en la página. Listo. Nos vemos. Nos vemos. Are you ready? Nutrición que Libera, un programa en el que hablamos de bienestar fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas.